¿Cómo interpreta usted el primer saludo del presidente, la carta personal que le mandó posteriormente y en el medio el comunicado de la Cancillería? Creo que son dos cartas con dos públicos. Hay una carta que es el comunicado de la Cancillería, que está dirigido al frente interno, y hay una carta oficial del presidente al presidente americano. Obviamente no son los usos y costumbres, y me parece que eso afecta a la imagen presidencial y eso afecta a la política exterior. Esto debe haber sido una sola comunicación, un apoyo al presidente electo, una solidaridad con él y una frase que decía: estamos dispuestos a trabajar, a escuchar, a dialogar. Con eso ya está diciendo bastante, en el sentido que antes esas cosas no existían, pero me parece que estos dobles mensajes no sirven. Ojalá me equivoque, pero creo que hay un solo perjudicado, que es el presidente de la República. Perellana, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va, Daniel? Bien, bien. ¿Fue casualidad que el presidente mande el mensaje y hoy el presidente tenga una conversación con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, en los momentos que vive la Argentina de zozobra en materia económica? Mire, puede ser que no sea una casualidad. Lo que yo tengo claro es que la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, la señora Yellen, va a tener un rol muy importante, visto su carácter, sus antecedentes, el poder que el presidente Biden le ha dado a ella. O sea que yo creo que va a haber menor autonomía del Fondo Monetario respecto de lo que hubo en la época de Biden, porque va a haber mayor poder económico en la Secretaría del Tesoro. Y dígame, visto lo que dijo Biden en su discurso de Asunción, daría la impresión que todavía no ha dejado traslucir demasiadas pistas sobre el tema del vínculo Estados Unidos-América Latina. No, yo creo que ese es un vínculo que no está cerrado, porque no es un capítulo central de la agenda de la política exterior. Si a mí me preguntan ustedes cuál es el símbolo o el contraste de la decisión importante de Biden y la decisión importante de Trump en política exterior, yo la centro en un punto. Cuando asume Trump, su primera decisión fue sin duda el error más grande de un presidente americano en las últimas 7 décadas. Decidió irse del acuerdo comercial transpacífico, que era una especie de contención económica de la administración Obama respecto de China. Y la primera decisión importante como símbolo de Biden es decir que va a retornar al Acuerdo de París, llamado Acuerdo sobre el tema clima, medio ambiente, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí están los contrastes y ahí están las prioridades. Yo no creo que América Latina forme parte del capítulo central de la agenda exterior. Sí. Hay países que sí son importantes de inmediato, que es el caso de México, por ser vecino, por migraciones, por energía, por drogas, y porque además el personaje del presidente de México ha empezado mal con la gestión de Biden en la medida que fue uno de los últimos en reconocerlo. Sí. De manera que yo diría que hoy por hoy lo que tenemos es frío con México, pero no tenemos prioridad en México. No hay ningún otro mensaje más el reconocimiento a Guaidó, que Claro. ya lo había hecho el secretario de Estado y que hoy se ratificó. Yo diría que son los dos mensajes más importantes que tenemos hasta el día de hoy. Ahora, en ese sentido, digo, la posición del gobierno de Biden anticipada sobre Venezuela no puede ser un punto de conflicto respecto del gobierno argentino, que, bueno, tiene sobre Venezuela una posición tomada, ¿no? En favor de Mire, Maduro. si esto es así y si la Argentina sigue manteniendo la misma posición, seguramente las relaciones van a estar complicadas. Me parece que sería una mala lectura por el lado de la Argentina, porque la Argentina está esperando que el espacio que de alguna otra manera integró se recomponga. Y yo siempre creí que ese espacio era un espacio que no tenía eficacia, en tanto y en cuanto, por ejemplo, el Grupo del Puebla, al cual se le dio tanta importancia en la Argentina, estaba vinculado, muy vinculado a México, pero si hubo un presidente que tuvo una relación muy profunda con Trump,
ese fue el presidente de México. Sí. Fíjense que hasta le liberó al jefe militar que había sido tomado prisionero con altísimas sospechas por narcotráfico. Yo diría que estuvo mucho más cerca de Trump el presidente de México que Bolsonaro. Tal vez el estilo de Bolsonaro es más parecido al de Trump, pero como proximidad, sin duda, México fue el gran socio de Trump durante toda su gestión. Y Que dígame, se suponía acá que era un amigo de la Argentina y del gobierno argentino. dígame, mirando un poquito, por supuesto, a través del ojo de la cerradura, como miramos a veces la región, la llegada de Biden y lo que significa, ¿en qué medida desacomoda ese liderazgo que ejercía Brasil a través del vínculo Bolsonaro-Trump? ¿Y qué posibilidades le abre a otros países? Yo creo que a la Argentina se le abre una posibilidad, primero porque México lo encontramos en esta posición y porque indudablemente dentro de la administración brasileña hay como dos lecturas, dos visiones. Yo creo que se va a imponer una. La que se va a imponer es la visión estratégica, histórica de Brasil, de tener una buena relación con los Estados Unidos, y los voceros de esa posición obviamente van a ser los militares. Digamos que la derecha ideológica de Bolsonaro acá está descolocada. Esto tiene que ver con un santón brasileño que vive en los Estados Unidos, que hace astrología y que es muy influyente en algunas estructuras de poder, y es el que puso el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil en el gobierno. De manera que me parece que va a haber reacomodamiento. Si usted me pregunta dónde van a estar los ejes sobre los cuales Brasil se va a recostar, va a ser el ministro de Economía y, en segundo lugar, la estructura militar, que históricamente es una estructura proamericana. Perellano, usted habló, bueno, de Yellen, la que va a ser secretaria del Tesoro de los Estados Unidos y que fue titular de la Reserva Federal, conoce muy bien las relaciones con América Latina y muy bien específicamente la situación con la Argentina. Para la Argentina, Estados Unidos es el principal inversor extranjero. ¿Cómo cree que va a jugar el gobierno de Biden respecto de esto, respecto de las inversiones en Argentina y respecto de lo que hablábamos antes, ¿no? De ser efectivamente, no sé, proactivo respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Mire, yo creo que el gobierno de Biden va a tratar de alguna otra manera ayudar, y la secretaria del Tesoro también. No nos engañemos que la secretaria del Tesoro acá tiene un doble rol. La que maneja el Tesoro y ese enorme paquete que más que duplica el paquete que hizo Obama en la crisis del 2008. Pero en segundo lugar, su especialidad ha sido siempre toda la vinculación entre economía y política social, y en particular derecho laboral. O sea, acá hay una prioridad en los Estados Unidos que es el empleo. Va a haber un fuerte apoyo a la demanda interna y los Estados Unidos van a priorizar eso en su agenda. De manera que las inversiones americanas en la Argentina yo no creo que ocupen una prioridad inmediata. Habrá que ver cuando nombren al encargado en el Departamento de Estado de estos temas. Y un punto muy importante, porque uno siempre, Daniel, se fija en el Departamento de Estado, pero hay que fijarse en el espejo. O sea, ¿quién lleva ese tema en el Consejo de Seguridad? El consejero de Seguridad es un tipo muy importante, se llama Sullivan, es un hombre que colombiano. Tiene un pensamiento... ¿Cómo? Colombiano es, ¿no? Yo no sé si es colombiano, Jake Sullivan. Desconozco si es colombiano, pero es un hombre que ya ha estado con Obama, ha estado con Biden, fue el hombre que de alguna otra manera tenía Biden en su propio Consejo de Seguridad. Él no ha tenido ninguna declaración ni ningún paper que yo le haya leído sobre América Latina. Más bien sus prioridades están puestas en relaciones con China, el tema Irán, sin duda el tema Europa. No creo que hoy por hoy América Latina ocupe una prioridad. Ha entrado, sí, por México de vuelta, el símbolo de la interrupción de la construcción del muro, y además muy importante en el proyecto de ley que él ha mandado, que tiene un objetivo, que es la legalización de casi 11 millones de personas hispanas que están viviendo clandestinamente o ilegalmente en los Estados Unidos, y la unificación de padres con hijos que están separados. O sea que yo diría que hasta ahora el mensaje que tenemos en Estados Unidos hacia América Latina, por varios capítulos de la agenda,
economía, energía, droga, seguridad, migraciones, está pasando por México. Perellana, uno supone, puede estar equivocado, pero uno supone que Estados Unidos está con un presidente, en principio, por un periodo, por 4 años. Hoy tiene derecho a otro mandato. Tiene una tarea muy, muy compleja, que es reconstruir un poco el tejido social en lo político, en la vinculación entre la gente. Y tiene, por otro lado, a una persona que se ha ido, pero con intenciones de volver directa o indirectamente, con o sin el apoyo total del Partido Republicano. ¿Cómo ve usted esta posibilidad? Mire, yo creo que lo que va a tratar de apostar Biden es recomponer el centro. Y en la medida que se recomponga el centro, él le va a estar dando oxígeno al sector del Partido Republicano dispuesto a impedir que Trump vuelva o a impedir que el Partido Republicano termine totalmente en manos de Trump. Y me parece que ahí hay algunos mensajes. O sea, cuenta con la ventaja Biden de que en el Senado hay empate y que la vicepresidenta va a decidir, si bien es cierto que hay mucha legislación que necesitan números especiales, y creo yo que en el Partido Republicano lentamente se va incrementando el grupo de los que piensan que no tiene sentido seguir atados a Trump. Ahora, hay 3 personajes que hay que seguir, Eduardo. En primer lugar, Pompeo, que fue el secretario de Estado. Es un tipo de la derecha, del Tea Party, que piensa que haciendo buena letra con Trump hasta el final, que son todos sus discursos en los días previos a la finalización de la gestión, estuvo en Irán, estuvo hablando de Irán en Arabia Saudita, estuvo en muchos países del Medio Oriente, siempre obviamente con los amigos de él, Arabia Saudita and Company. Y después el senador Cruz y el senador Rubio, uno creo que es de Kansas y el otro es de Florida. Los 3 tienen un objetivo: hacer trumpismo sin que Trump llegue y que finalmente no los vete y los apoye. Ahora, es una alquimia compleja. Y del otro lado están los republicanos que quieren hacer política despojados de esa influencia de Trump. Ahora, no nos engañemos. Hay 30, 40 millones de personas en los Estados Unidos que son candidatos a naturales, de alguna otra manera, alimentar el trumpismo. Yo diría que Trump ha sido vencido, pero el trumpismo todavía no ha sido vencido. Esa es la tarea estratégica de Biden. Y para eso tiene que consolidar el centro. Y ese centro incluye algunos sectores del Partido Republicano. Yo creo que eso estuvo muy clara en toda la escenografía de ayer, donde había expresidentes republicanos, como era Bush, expresidentes demócratas, de manera que yo creo que los Estados Unidos, para reconstruir su sistema político y para soldar esa grieta, tienen que de alguna otra manera lograr que en el Partido Republicano surjan anticuerpos para impedir que Trump utilice esa frase, yo diría tan maldita, que usó al final cuando él dice: vamos a volver de alguna u otra manera. Él ahí dejó una pista. No se sabe cuáles son las maneras, porque las maneras en democracia es llegar con el voto. De manera que yo creo que esa frase final de Trump está cargada de voluntad. Habrá que ver si se concreta. Esperemos que no. Doctor, mil gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas gracias a noches. usted.